Nuevamente, repitamos nuestros gratos saludos a los docentes y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Nelson Vargas, docente e integrante del semillero RICAI. Para hoy vamos a contar con una oportunidad muy valiosa. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel García Parra, docente unadista de la zona centro de Boyacá, quien cuenta con varios y valiosos estudios, entre ellos graduado de ingeniero agronómico, ingeniero agropecuario, doctor en ciencias agrarias y agroindustriales, experiencia como par evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, par del Consejo Nacional de Acreditación, integrante del Consorcio Mundial de Genotipado de Quinoa, CIRAD Francia, investigador asociado e integrante del grupo de investigación Sinapsis. Bastante importante trayectoria de mi profe. Hoy nos va a acompañar con orientaciones contando con su valiosa experiencia en cómo elaborar informes científicos, algo que día a día pues es un desafío para todos nosotros, y incluyo estudiantes y docentes. Entonces, a partir de este momento, mi profe Miguel, la sala es toda suya. Listo, mi profe Nelson, muy buenas tardes para todos. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Me confirman, por favor, si la observan. Sí, señor, ya es visible. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como el profe Nelson nos decía, el tema que hoy nos convoca es conocer algunos elementos que son básicos de los procesos de construcción de informes. Pues agradezco al ingeniero Nelson por la invitación, a la ingeniera Andrea por hacerme partícipe de estos espacios que buscan que nosotros como docentes y todos aquellos los estudiantes que hacen parte de los semilleros pues conozcan algunos elementos que son importantes dentro de la construcción de informes, ¿cierto? Que informes desarrollamos de manera permanente en nuestro quehacer diario, siendo en el rol de estudiantes, en el rol de docentes, en el rol de administrativos, en el rol de profesionales, de técnicos, siempre estamos en esa dinámica de construcción de informes. Por esa razón, un elemento que me parece importante antes de pensar en la construcción de informes es poder reconocer que es un proyecto, porque proyectos realizamos en todos los momentos de nuestra vida personal, laboral, y bajo ese entendido siempre realizamos informes. Entonces, quiero traer tres conceptos clave de qué son proyectos, y uno de ellos es que es una puesta en el escenario de la planificación que se enruta en un conjunto de actividades, ¿cierto? Que se interrelacionan y se correlacionan. Otro concepto resalta que son todas aquellas acciones que se desarrollan de manera consecutiva, organizada, bajo elementos de diagramas y que buscan una forma en bosquejo, guión o ruta, ¿cierto? Y otro concepto que me parece bastante importante se relaciona con concebir a partir de una idea una serie de actividades, unos procesos que dan como resultados unos documentos encaminados en unos objetivos y en un punto de vista. Eh, es de recordar que quizás el centro de pensamiento más importante a nivel de Colombia, que nos alinea con la construcción de informes y de proyectos, es el Departamento Nacional de Planeación, que es el centro de pensamiento más importante junto con, con los lineamientos que se construyen a nivel nacional, ¿cierto? Son los encargados, pues dicen que todos los proyectos parten de una naturaleza propia, territorial o una apuesta de una idea, y que a partir de eso se construyen informes, no necesariamente científicos, pero sí técnicos, operativos, de investigación o de proyección, ¿cierto? Y que todos esos proyectos, por supuesto, nacen de lo que nosotros conocemos como una apuesta de investigación. Para este escenario académica, que también tiene diferentes visiones y se considera que la investigación académica es una ruta de acción que se desarrolla en torno a una identificación, análisis y posibles respuestas a una problemática, ¿cierto? Otro autor nos dice que se relaciona
con concebir a través de una disciplina transversal que proporciona bases metodológicas y que a través de ello se generan conocimientos específicos por la misma naturaleza disciplinar, ¿cierto? Y que otro autor nos dice que lejos de contribuir a un esquema formalista de soluciones prefabricadas, las capacidades de investigación deben ser vistas como una extensión de la curiosidad innata. Cuando nosotros reconocemos que los procesos de investigación nacen de una necesidad o potencialidad, eso trae un trasfondo filosófico bastante fuerte como es el empirismo, que seguramente muchos de acá lo han conocido y lo hacemos en el día a día, y es cómo hacemos investigación y cómo proponemos soluciones y resultados que se convierten en informes a través de nuestra experiencia. Y no lo hacemos solamente en lo académico ni en lo laboral, sino también en lo personal. Y traigo a colación un ejemplo que siempre daba una profe que aprecio mucho a la universidad y decía, hacemos incluso una ruta de investigación y un informe de investigación cuando queremos conquistar una persona. Entonces, cuando planeamos en conquistar una persona, pensamos en principio por qué me atrae, por qué me gusta, cómo la puedo conquistar, cómo le hablo, cuál sería mi primer acercamiento, ¿cierto? Y empiezo a trazar toda una ruta de acción para decir, bueno, si esa persona me gusta, ¿cómo logro descifrar si el gusto es compartido o es solo en una dirección, ¿cierto? Entonces, asimismo, como pasa en esas situaciones o como también lo hago para organizar una fiesta, asimismo lo llevo a cabo en todo el escenario laboral y académico. Por esa razón es que los informes científicos para este caso terminan siendo el resultado de toda esa planeación que nosotros establecemos, ¿cierto? A través de cronogramas, que es la manera más organizada en que definimos cómo llevar a cabo una investigación, o a través de planes operativos, ya si lo hablamos de manera mucho más técnica, ¿cierto? Pero hay algo bien particular en relación al desarrollo de investigaciones y construcción de informes, y es que existen mil maneras de hacerlo. Cada uno tenemos una ruta diferente, tal como lo hacemos cuando queremos llevar a cabo investigación. Para algunos estudiantes, docentes, es más fácil arrancar por la pregunta de investigación. Para otros es más fácil arrancar del título. Para otros es más fácil arrancar de la problemática, ¿cierto? Entonces, así como está la investigación, que traigo aquí unas fotografías, a algunas personas les gusta el arroz con dulce, a otras personas les gusta con sal, a otras personas les gusta con camarones, con ajonjolí. Asimismo pasa en la investigación. A cada uno nos gusta arrancar de una forma distinta, y cualquiera de las formas es válida si tengo una ruta completamente clara, lógica, coherente, ¿cierto? Que me permita tener resultados que realmente aporten al objetivo que establezco y por supuesto que tengan un impacto en el desarrollo de la sociedad. Y bajo ese escenario de que la investigación puede ser vista y adquirida desde diferentes puntos de vista, si nosotros nos devolvemos un poquito a la historia, reconocemos que la investigación termina siendo una acción innata, o sea, propia de nuestro sentir, ¿cierto? Que va ligada a la necesidad y al ingenio. Dos elementos fundamentales. A la necesidad, porque la investigación parte de conocer una problemática. Si, por ejemplo, lo podemos ver en el día a día, la problemática de, no sé, de poder explorar escenarios futuros donde el ser humano pudiera vivir. Por eso es que en la actualidad se habla tanto de poder colonizar otros planetas como Marte. Lo escuchábamos hoy o lo escuché yo hoy en las noticias de que ya han encontrado vida en Marte, ¿cierto? Y eso es una apuesta que se establece para poder decir dónde pudiera sobrevivir en otros ecosistemas el ser humano diferentes a los de la Tierra, y parte de lo que estamos viviendo quizás en la actualidad del cambio climático y cómo eso se visiona en el futuro. Eso se relaciona con una necesidad, y es entonces cómo se mantiene la supervivencia del ser humano. Y el ingenio, porque claro, entonces allí combinamos todas aquellas herramientas, estrategias que nosotros conocemos para poder decir cómo nos vamos a ir a vivir a Marte. Nos vamos a ir a vivir en,
atmósferas específicas que tienen las condiciones necesarias para poder sobrevivir, o simplemente vamos a ir a vivir como lo hacemos en la Tierra, ¿cierto? Entonces, parte de ese ingenio que tenemos cada uno de nosotros en nuestras áreas disciplinares, ¿cierto? Entonces, el profe Nelson en su área disciplinar dirá si es viable o no ir a vivir en Marte, porque de pronto, si desde las ciencias sociales cambiarían las dinámicas del pensar, del sentir y del interactuar entre los actores que viven allí. Desde mi área, la agricultura, diría que posiblemente no es una ruta adecuada porque no es lo mismo cómo se comporta un ser humano como se comporta una planta y por esa razón no pudiéramos tener la misma disponibilidad de alimentos, ¿cierto? Y así cada disciplina entonces vincula su ingenio y su saber para poder decir cómo sobrevivir. Y entonces retomando, como les decía, cuando nosotros nos devolvemos a la época donde el nomadismo era particular de los seres humanos, reconocemos que el ingenio y la necesidad generaban estatus, ¿cierto? Entonces las personas que eran más fuertes, las personas que eran más habilidosas, las personas que de pronto tenían grupos poblacionales más amplios tenían una jerarquía sobre otros. Y eso pasa incluso en el momento en que construimos un proyecto, construimos una iniciativa de investigación, ¿cierto? Y de allí, entonces viene lo que les mencionaba y era la teoría del empirismo. Y es como entonces a partir del ingenio, de la necesidad y de nuestro estatus dentro de una sociedad, nosotros creamos rutas de investigación, ¿cierto? Entonces, el empirismo nos dice que nuestro ingenio y nuestra necesidad parten de la experiencia que tenemos, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo quizás una persona que haya trabajado, pongamos en el caso de la agricultura, 20 años sembrando X cultivo, a una persona que ha atravesado quizás 5 años en un proceso formativo, ¿cierto? Entonces allí el empirismo quizás puede predominar sobre los 5 años de experiencia que tiene una persona en la formación. Cuando hay esa combinación entre experiencia y formación, entonces ese empirismo se transforma y por supuesto las apuestas en investigación se solidifican, ¿listo? Pero también reconoce que esa necesidad de ingenio pues se relaciona con una problemática, como les mencionaba anteriormente, que después de identificar esa problemática y poder resolver una apuesta, nacen los datos y es entonces como desde los datos nosotros podemos tomar decisiones, los datos como eje fundamental dentro de la construcción de informes, lo vamos a ver más adelante, la formulación de hipótesis, porque las hipótesis establecen planes de mejora, entonces es como a partir de una idea que generé, de una premisa que generé en mi propuesta de investigación, puedo decir si funciona o no funciona, y que al final, entonces, de establecer un informe científico o un documento técnico, puedo decir, tomo la decisión o no tomo la decisión. ¿Listo? Y bueno, entrando ya en la premisa del empirismo, hay 3 elementos fundamentales que incluso nosotros aquí en la UNAD hemos comprendido como ejes transversales, como docentes, como estudiantes, y es conocer la naturaleza de lo que es la investigación. Y lo vemos en nuestro proyecto académico, ¿cierto? Lo vemos en el plan de desarrollo institucional, y es cómo observamos la investigación desde la ontología, la epistemología y la metodología. Esos 3 elementos son fundamentales para decir cómo quiero hacer mi investigación, qué quiero de mi investigación y qué quiero proyectar en mi investigación, que termina siendo un informe científico. Entonces, desde la ontología, yo siempre me pregunto cuál es la naturaleza de mi objetivo de estudio, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Cierto? ¿Cuál es esa dinámica que allí se está presentando? Y nosotros, como parte del sistema del servicio social unadista, siempre hemos hecho esa pregunta y es, ¿qué tengo en el territorio? Desde el saber situado, una necesidad, una potencialidad. Desde la epistemología, entonces, abordamos cuál es la relación que existe entre el investigador y el objeto de estudio, que lo hemos discutido nosotros también bastante, rompiendo esa barrera entre investigador y objeto sujeto,
abordándolo desde una investigación, acción participativa y decir que todos hacemos parte del escenario de investigación, ¿cierto? Pero también identificando que hay líderes en los procesos de investigación que pueden aportar a la transformación de una realidad de manera conjunta o de manera unidireccional, o sea, desde un investigador en particular. Y que por supuesto, entonces, abordándolo desde la metodología, reconocemos cómo debería proceder el investigador y aquí es donde entonces nace, o mejor no nace, sino se aflora el ingenio. Y no es lo mismo como yo quizás piense quitarle las pulgas a mi perro a como lo haga de pronto el profe Nelson, ¿cierto? Para mí puedo pensar hacerlo quitándoselas una a una, para el profe Nelson aplicando un producto que puede actuar de manera más efectiva. Entonces, el método, al igual que, como les mencionaba, la idea de investigación, puede ser válido desde cualquier punto de vista, siempre que haya una ruta clara en el procedimiento. Y bueno, ya dando entonces esa breve contextualización de lo que es un proyecto de investigación para poder abordar los informes científicos, quiero resaltar también algunos elementos que son fundamentales y que se deben tener en cuenta en la actualidad para elaborar informes, y es cuál es la proyección actual de la investigación. A veces creemos que la investigación solo hace parte de los académicos y cuando salimos al escenario real laboral, nos damos cuenta que hacemos investigación durante toda la vida independientemente del área al que pertenezcamos. Bajo ese entendido, pues comprendemos que siempre existen docentes no solamente como personas que se dedican a impartir conocimiento en instituciones de educación superior, sino que muchas veces en una empresa los docentes terminan siendo los jefes o expertos, ¿cierto? Que me dicen cuál es la ruta que debo seguir para llevar a cabo una actividad, ¿cierto? Que hacemos investigación permanente, empírica o bajo un lineamiento establecido en la empresa, que hacemos proyección, como lo hacemos nosotros en la UNADIES, entonces cómo llevamos a cabo estrategias de intercambio de conocimiento, que algunas veces hacemos creación, ¿cierto? Y es entonces cómo llevamos a solidificar apuestas de investigación. Entonces, si mi idea de investigación está en identificar cuál es la mejor ruta para que el ser humano se vaya a vivir a Marte, entonces creo a partir de ya establecer un ecosistema propio en Marte donde digo, en efecto, un ser humano cualquiera ya puede vivir en Marte. Entonces hago una creación, ¿cierto? Y que por supuesto eso lo articulo a las tendencias que actualmente vivimos, como la industria 4.0, 5.0, la inteligencia artificial, ¿cierto? El Big Data, que ya está pasando de moda y ahora estamos hablando de los cobots, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo articular toda esa gran dimensión entre docencia, investigación, proyección, creación y tendencias globales? ¿Para qué? Para poder construir conocimiento. Que tenemos también en la actualidad toda una estructura de Estado que nos indica hacia dónde se están presentando las apuestas y que son fundamentales cuando yo construyo informes científicos, técnicos, porque claro, los informes científicos o técnicos siempre parten de una alineación y lo hemos visto. En este caso nosotros, por ejemplo, UNAD siempre nos alineamos con las apuestas que ha establecido la ONU en Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que también respondemos a unas dinámicas macroeconómicas como lo establece la OCDE, ¿cierto? El órgano colegiado para el desarrollo económico, que finalmente es la que nos mide en muchas de las metas, en educación, en investigación, en economía, ¿cierto? Y que son referentes importantes al momento de tener en cuenta en la construcción de informes, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en términos pues, de investigación, nuestra entidad rectora, antes conocida como Colciencias, actualmente como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ligado al Ministerio de Educación Nacional, y que nos dice, bueno, hay derroteros claros, como les mencionaba, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hay apuestas claras que establece la OCDE para el caso de los países de América Latina, ¿cierto? Pero también hay apuestas claras que establece el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
el Ministerio de Educación Nacional y es hacia dónde deben apuntar las iniciativas. Y siempre se articulan. Ustedes, por ejemplo, cuando ven un plan de desarrollo nacional, departamental, municipal, local, planes de juntas de acción comunal, planes de vida, planes de desarrollo institucional, planes de desarrollo empresarial, todo le está apuntando a objetivos de desarrollo del milenio, ¿cierto? A cómo eso se articula en el marco de cumplir toda una meta para resolver problema. Y bajo ese entendido, pues también sabemos que sí o sí se debe alinear porque es hacia donde apuntan los planes de inversión del gobierno nacional principalmente, pero también de entidades que financian iniciativas y proyectos a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay dos ejes fundamentales. Para el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, si hablamos de informes técnicos, apuntan a la misión de sabios, que fue bien conocida en el gobierno anterior de Iván Duque, ¿cierto? Se planteó la misión de sabios convocando a un número de expertos de áreas disciplinarias que nos planteaban rutas a todos nosotros, docentes, investigadores y comunidad en general, a decir, bueno, hacia esta línea es que se debe apuntar y aquí están, ¿cierto? Entonces, misión 1, misión 2, misión 3, misión 4 y misión 5. Y como se dan cuenta, pues abordaban diferentes áreas del conocimiento de manera muy global. ¿Mm? Pero también, digamos que nosotros reconocemos que hay una hoja de ruta clara, independientemente del área que pertenezcamos, y es el Plan Nacional de Desarrollo, el actual, ¿cierto? Colombia, Potencia Mundial de la Vida, 2022-2026, que es la ruta que nos marca y nos dice, bueno, articulen los objetivos de desarrollo sostenible con lo que dice el Plan de Desarrollo Nacional, que aquí están, ordenamiento del territorio, seguridad humana, derecho humano, transformación productiva, convergencia regional, con lo que nos dice la misión de sabios, con lo que nos dice la línea transversal del plan de desarrollo y es la transformación del modelo económico, ¿cierto? Miren que todos esos elementos que yo les he dado son elementos que siempre deben estar inmersos dentro de lo que nosotros planteamos en iniciativas de investigación, en propuestas de investigación, en proyectos del sector público o privado. ¿Por qué les menciono esto? Porque los informes científicos terminan siendo el resultado de todo este vínculo que nosotros trazamos a través de políticas públicas o privadas. Independientemente, un artículo científico que termina siendo un informe científico, ¿cierto? Se traza a través de una pauta. Ustedes normalmente leen introducciones de artículos científicos y parten o de objetivos de desarrollo sostenible, o parten de apuestas de la OCDE, o parten de iniciativas de las organizaciones de las Naciones Unidas o de las organizaciones de la salud, de cualquier institución que marque una pauta en política pública. ¿Listo? Y que pues para el caso de Colombia eso permite que haya una medición en grupos de investigación, en semilleros de investigación, en ranking que son tan conocidos. Hace poco lo escuchábamos nosotros en, en, en una intervención que hizo el rector y era que nosotros como UNAD éramos de las universidades pioneras en educación abierta a distancia, ¿cierto? Entonces, así como hay ese tipo de ranking, también hay ranking que establecen cuáles son las universidades pioneras a nivel mundial y nacional en términos de investigación, de proyección social, de calidad de la educación, en pregrado, en posgrado, ¿cierto? Y, y nos miden, afortunado o desafortunadamente, a través de la calidad de los informes científicos que nosotros generamos, en este caso como institución de educación superior. Aquí hay unos datos que me gusta resaltar bastante que son del Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia, ¿cierto? Unos datos que nos dicen, bueno, ¿cuál es esa inversión que se hace desde los planes de desarrollo, los planes nacionales de desarrollo en términos de investigación en relación al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Para que lo conozcamos y es cómo ha venido avanzando a través del tiempo el reconocimiento de la importancia de la ciencia en Colombia y por supuesto en los departamentos. ¿Cuáles son esa modificación que ha venido teniendo las instituciones de educación superior en términos de formación, tanto a nivel de técnicos
de programas tecnológicos, de programas universitarios y de programas posgraduales, ¿cierto? ¿Cómo ha venido siendo esa inversión para poder fortalecer el capital humano en Colombia? Pero también en poder vincular otra serie de actividades, especialmente en actividades de innovación, actividades de administración, actividades de servicios científicos y apoyo a la formación en capacidades científicas y tecnológicas. Ustedes lo han visto. Seguramente si siguen las redes sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación han visto cómo se ha transformado durante los últimos años la inversión en ciencia, ¿cierto? En tecnología, innovación. Lo vimos bastante después de COVID-19, donde se planteó que definitivamente Colombia era uno de los países más atrasados en construcción y generación de ciencia, ¿cierto? Porque en una situación que tuvimos tan dramática, no teníamos herramientas ni casi que ni hacíamos parte de los países de tercer mundo para poder generar ciencia, ¿cierto? Y ahí entonces eh, quizás nos dimos cuenta de cuáles eran realmente los países que tenían las herramientas, que eran potencia, ¿cierto? Porque eran todos aquellos países que podían generar alternativas y estrategias para la supervivencia. Bueno, aquí quiero resaltar elementos generales relacionados con grupos de investigación en Colombia, ¿cierto? ¿Dónde están todos aquellos grupos de investigación relacionados con el número de años que llevan? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los grupos de investigación realmente crecieron hace muy poco tiempo, hace menos de 20 años. Entonces, somos países que realmente somos muy nuevos en ciencia. Las tendencias en términos de documentos en idiomas, por supuesto el idioma en inglés es una de las debilidades que tenemos nosotros como Colombia y nos damos cuenta pues que afortunadamente la investigación reciente y de punta pues se está generando en idioma inglés. Y que para el caso de generación en formación de alto nivel, maestría, doctorado, pues la relación en comparación a otros países es significativamente baja, ¿cierto? Entonces ahí digamos que nos muestra unas tendencias bien particulares relacionadas a cómo es la actualidad del escenario de investigación. Y digamos que ya para ir un poco más al eje central, a mí me gusta siempre mostrar esta gráfica relacionada con cómo poder identificar entonces una idea de investigación relacionada con el impacto y la importancia que puede tener. Les mencionaba hace un momento que nosotros, por ejemplo, para el caso de el sistema del Servicio Social UNAISTA, el Observatorio Intersistémico Regional, concebimos que las iniciativas de investigación parten de una necesidad, una potencialidad, ¿cierto? Que estudiantes o docentes o todos los que hacen parte del sistema, de nuestro sistema, puedan pensar en cuál es una necesidad o potencialidad y allí empiece a construir una iniciativa de investigación. Y miren que bajo ese dinamismo nosotros empezamos a clasificar y decir, bueno, en Tunja muchas veces la problemática puede estar en salud, puede estar en empleabilidad, puede estar en malla vial, puede estar en contaminación. Y esta gráfica que les presento en este costado puede trazar una ruta para decir de cuál de todas esas puede ser la más importante en términos de impacto e importancia, ¿cierto? Una matriz guío que la utilizamos muy bien en cualquier otro de los escenarios, pero que puede ser importante a la hora de identificar una necesidad, una potencialidad que puede abordar a través de una iniciativa de investigación. Y bueno, bajo ese escenario ya mucho más genérico de poder identificar el escenario actual, de poder identificar cuáles son las apuestas a nivel nacional, de poder establecer en relación a esas apuestas una necesidad o una potencialidad que me diga qué construir y qué desarrollar. Nosotros en Colombia, a partir del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos una ruta para construir informes científicos que se renueva normalmente cada 2 años y que lo establece la Convocatoria Nacional para el reconocimiento y la medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el reconocimiento de investigadores o de grupos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Solamente, profes y estudiantes, esta es la ruta única que existe en Colombia para poder construir informes científicos. Las instituciones de educación superior, por supuesto, cada una tiene sus lineamientos propios. Para el caso de la UNAD, establece lineamientos propios que los vamos a ver en qué casos particulares, pero nuestra hoja de ruta de navegación definitiva es esta, la que les acabo de mencionar, que se renovó en 2024 y que hace menos de una semana salieron los resultados preliminares de clasificación de investigadores, grupos de investigación, ¿cierto? Y en esta hoja de ruta, entonces encontramos nosotros cuáles son esos elementos base que deben tener nuestros informes para que sean válidos, en este caso en el marco de nuestro quehacer, como investigadores, como académicos, como empresarios, como estudiantes. ¿Listo? Y aquí quiero mostrarles, resaltar de esa hoja de ruta algunos elementos que son fundamentales al momento de tener en cuenta. Recuerden que al inicio de la intervención les decía, un informe científico puede partir de cualquier apuesta, de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa de investigación o de cualquier articulación incluso con el sector empresarial. Y lo podemos ver acá. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación establece la productividad en 5 tipologías. Bueno, realmente 4, 2 que se fusionan, que ya les digo cuáles son, pero una está relacionada con la producción de resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento, una primera ruta. Otra segunda ruta con producción de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Una tercera ruta con productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento, que se vincula con una nueva ruta que ahora denominaron productos resultados de actividades de divulgación pública de la ciencia, y otra ruta que es la de formación de recurso humano para la ciencia, la tecnología y la innovación. En esos 4 frentes, profes, estudiantes y demás, es que se centra en la productividad para medición y desarrollo de informes científicos, y dentro de los cuales quiero resaltar algunos que son quizás en los que yo tengo cierta experiencia. En relación al nuevo conocimiento, les decía yo a ustedes, por eso abordaba en principio la importancia de los proyectos y de la investigación, porque de los informes quizás más importantes que llevamos a cabo como académicos, que es el escenario en el que estamos, están los artículos de investigación, ¿cierto? Que todos los conocemos, quizás todos hemos tenido la oportunidad de leer alguno, también de construir, pero que debido a ciertos escenarios de rigor, llamémoslo así, pues se clasifican, ¿cierto? Se clasifican en A1, en A2, en B o en C, dependiendo del escenario al que lo llevemos, nacional, internacional, regional o local. ¿Listo? Libros de investigación, que también hemos tenido la oportunidad de participar en la construcción de uno, de leerlo, ¿cierto? Que también es un informe científico. Conceptos técnicos que digamos que muchas veces los dejamos de lado, pero muchas veces también los llevamos a cabo, y es cuando tenemos un acercamiento con una unidad empresarial y de pronto los apoyamos en un proceso que resulta en un informe técnico, por ejemplo, en la certificación de un laboratorio, en la construcción de un protocolo, ¿cierto? En el desarrollo de una alianza interna, ¿cierto? Entonces, que hacen parte de esos informes técnicos. Relacionados con la apropiación social del conocimiento, muchas veces nosotros enviamos, cuando participamos en eventos como el que vamos a participar ahorita en el coloquio UNADista, enviamos un resumen, y ese resumen termina siendo un informe técnico denominado o working paper, o resumen, o memoria, etcétera, ¿cierto? Y en formación de recurso humano, pues eso creo que lo hemos venido haciendo todos los que estamos aquí, o los que son estudiantes lo tendrán que hacer, y es cuando hacemos nuestros trabajos de grado, de pregrado, en algunos casos de especialización, de maestría, de doctorado, incluso informes de postdoctorado, ¿cierto? Que los hacemos de manera recurrente y que por supuesto terminan siendo de rigor científico. Bueno, otros que se me quedaron por fuera, capítulos de libro, que también los conocemos. ¿Cuáles otros están por aquí? Ya como esos, productos resultados de la creación de investigación, que ya son vinculados con el sector empresarial. ¿Listo?
Entonces, ya reconociendo estos elementos, quiero traer a colación algunos que son, digamos, de los más importantes y de los que tengo alguna experiencia, de los partes fundamentales que deben tener estos informes científicos. Este es un artículo de investigación y que por su carácter de investigación tiene unos elementos que son fundamentales, ¿cierto? Que lo resaltan. Por supuesto, un título, ¿cierto? Que define de manera clara cuál es el tema a abordar. Yo incluso con algunos compañeros siempre he discutido esta temática y es, por ejemplo, que los informes científicos en su carácter de artículo científico debería tener títulos genéricos. Cuando los títulos son genéricos son mucho más atractivos para cualquier tipo de público. No es lo mismo decir que voy a hacer un análisis de los estudiantes del curso de Fundamentos y Generalidades de Investigación, hacer un análisis de los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿cierto? Puede, si bien en la metodología yo puedo hacer esa claridad, el título normalmente se hace de manera genérica en los artículos científicos de cierto nivel de impacto. ¿Listo? Los datos de los autores, ¿cierto? ¿Quiénes son los autores? Su filiación, a qué institución pertenecen, ¿cierto? Un resumen que tiene elementos fundamentales como es el objetivo de la investigación, cuál fue la metodología genérica que yo utilicé, cuál fue el resultado más importante y la conclusión más importante. Y ya dentro del cuerpo, entonces seguramente voy a encontrar una introducción que me dice qué es eso de la pobreza, para este caso, qué es eso de la pobreza y de las trayectorias educativas en estudiantes de la media, ¿cierto? ¿Qué es eso? Una metodología y un procedimiento que entonces dice qué fue lo que yo hice, ¿cierto? ¿Cuál fue esa ruta que yo llevé a cabo para poder comprender el escenario de pobreza y trayectoria educativa en estudiantes? ¿Cuáles fueron los resultados que yo obtuve a través de la ruta metodológica que tracé? ¿Cuáles son esas conclusiones, ¿cierto? Que debe estar muy relacionada, por supuesto, con el objetivo que yo planteé y cuáles son todos esos referentes autores que tuve en cuenta para poder construir ese informe científico. ¿Listo? Pero también existen otro tipo de informes científicos que se reconocen como revisiones, ¿cierto? Que también son científicas, pero que tienen un enfoque diferencial. ¿Cuál es el enfoque diferencial de las revisiones? Es que yo eh, acudo a expertos teóricos para poder construir alrededor de una hipótesis, ¿cierto? Que decíamos al inicio, una hipótesis es una afirmación, poder discutir sobre qué está sucediendo en una temática particular y poner mi punto de vista como autor de ese informe, ¿cierto? Entonces recuerden, las revisiones buscan poner a conversar diferentes autores, referentes teóricos sobre un tema en particular, ¿cierto? Los pongo a conversar y digo qué está sucediendo en esa temática particular y pongo yo como autor mi apuesta y digo, bueno, pienso esto sobre X temática. Esa es la diferencia entre los artículos de investigación y los artículos de revisión. Los artículos de revisión, pues, revisan información y no tienen una metodología experimental como tal, a menos que sea una revisión sistemática, pero pues en este caso no la vamos a abordar. Entonces, normalmente las revisiones, como les digo, acuden a la discusión de diferentes autores y el punto de vista de la persona que está construyendo el informe científico. Tiene una introducción que hace la apertura sobre la temática en general. Muchas veces tienen una sección que se denomina desarrollo de la temática o desarrollo del tema o desarrollo del eje, pero normalmente las revisiones arrancan de la introducción y no tienen más secciones o tienen subtítulos que ya se relacionan con la temática central que se va a abordar. Unos agradecimientos, por supuesto, y referentes, que es quizás una de las secciones más amplias porque allí entonces voy a citar, a referenciar todas aquellas personas que puse a conversar en torno a la temática que yo trate. ¿Listo? Existen informes de resultados, ¿cierto? Informes de resultados que muestran qué está pasando a partir de unos datos que ya están publicados. Este es un informe que tuve la oportunidad de construir a partir de los resultados de los exámenes de Saber 11 de estudiantes
que cursaron 11 en municipios de la región del Catatumbo. Entonces queríamos tomar toda esa masa de datos de los estudiantes y poder decir, bueno, ¿qué está pasando con estos estudiantes? ¿Por qué cierta condición de pobreza no les permite acceder a la educación superior, ¿cierto? ¿Por qué cierta condición de dinámica social, económica y política de esa región no les permite acceder a la educación superior? ¿Y cuáles son las apuestas, ¿cierto? Entonces eso fue lo que hicimos. Y miren que si ustedes se dan cuenta, es completamente diferente a lo que veo en un artículo científico. Esto arranca con un contexto, entonces seguramente en el contexto voy a encontrar qué es eso de los exámenes Saber 11, qué es eso de la región del Catatumbo, qué es la región del Catatumbo. Luego la segunda sección me va a hablar un poco de las características las características de los estudiantes que se evaluaron con las pruebas Saber 11 en esta región del Catatumbo. Luego datos relacionados con los resultados de Saber 11, ¿cierto? Y finalmente, cuáles son todos esos factores que inciden en que los chicos les vaya bien o les vaya mal en las pruebas Saber 11. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en comparación al tipo de informe anterior que eran artículos científicos, este es mucho más puntual, ¿cierto? No tiene una introducción tan amplia, no tiene un objetivo, sino ya está enfocada en poder mostrar lo que voy a abordar, en este caso, el análisis de los resultados de las pruebas Saber 11 en esta región. ¿Listo? Esta es una cartilla que Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación también la reconoce como informe técnico. Es una cartilla de un tema que me gusta trabajar mucho y es orientación socioocupacional en estudiantes de educación media. Y miren que también es muy genérica. Si ustedes miran el contenido, ¿cierto? El contenido arranca con una introducción muy sencilla y ya luego despliega qué es la orientación socioocupacional. Entonces, da pasos y no es tan prejuiciosa en su estructura como pasa con un artículo científico, ¿cierto? Entonces, es mucho más genérica. Entonces, miren, dicen, la primera sección es introducción. Luego dice, conoce tu entorno, conócete a ti mismo, el mundo del trabajo, acércate al mundo de la formación, opciones para acceder al mundo de la formación, ¿cierto? Entonces, ya toca temas muy puntuales que no necesitan tanta antesala para poder decir qué es eso de la orientación socioocupacional. ¿Listo? Pero también hay informes técnicos que sí deben ser mucho más estratégicos. Aquí hay un informe técnico que también quiero compartirles y se relaciona con la muestra de datos. Los informes técnicos se relacionan porque muestran datos puntuales de qué sucedió en X situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un informe del programa de tránsito inmediato a la educación superior. Hago una introducción de qué es eso del programa de tránsito inmediato a la educación superior y qué fue lo que yo hice, ¿cierto? En este caso en un convenio. Y miren que si ustedes se dan cuenta, se divide por capítulos, ¿cierto? Y cada capítulo tiene un eje estratégico que se relaciona estrictamente con esa accionar del programa de tránsito inmediato a la educación superior. Por ejemplo, el capítulo 1 dice ejecución metodológica y técnica. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la metodología y qué fue lo que hice? En el capítulo 2, estrategias para la permanencia y retención de los estudiantes. Entonces, ¿cómo me vinculé con los estudiantes que iban a hacer tránsito a la educación superior? ¿Cierto? En el capítulo 3, el informe financiero. ¿Cómo gasté la plática que me dieron para hacer ese proyecto? ¿Cierto? Y en el capítulo 4, se surtió de manera excelente, pero cuáles son esas oportunidades de mejora si se llega a desarrollar nuevamente ese programa. ¿Sí ven? Entonces cambia un poco dependiendo del escenario en el que yo vaya a construir ese informe técnico. Y este también, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lo valida como un informe científico en el marco de informes técnicos empresariales o con entidades público-privadas. ¿Listo? Este es un libro científico que también tuve la oportunidad de participar, quizás uno de los libros que más canas me sacó y que he tenido la oportunidad de participar, y es La construcción del estudio de pertinencia educativa para la región del Catatumbo, que también miren que se divide, si es bien el libro científico, se divide en capítulos, pero miren, los capítulos son completamente diferentes a lo que pasaba con el informe técnico que les mencionaba anteriormente. Entonces, acá me muestra un panorama del estado actual de la educación en X región. Así pasa con los libros. Los libros
a diferencia de los artículos científicos, eh, para mí, desde mi punto de vista, los libros son el culmen más alto de conocimiento. Para mí están sobre el artículo publicado en Nature, en Science, en Scientific Reports, porque el libro normalmente lo escribe o lo escriben personas que tienen una experticia específica en un área del conocimiento, ¿cierto? Y a diferencia de los artículos, el autor aquí tiene la oportunidad de decir lo que piensa sobre esa área del conocimiento, ¿cierto? Por eso es que yo digo que los libros no deberían tener una gran, ¿cómo decirlo? No deberían tener una gran masa de referencias, ¿cierto? Porque es la oportunidad donde el autor o los autores tienen la posibilidad de expresar desde su experiencia qué sucede en esa área del conocimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los libros científicos también se reconocen como informes científicos en el marco de ciencia, tecnología e innovación, pero que requieren un mayor nivel de habilidad en escritura y en experiencia para poder consolidar. En los trabajos de grado, sí, desafortunadamente todos los tenemos que hacer y nos demoramos poco o bastante tiempo dependiendo de la habilidad que nosotros tengamos. Aquí quiero mostrarles mi trabajo de grado de pregrado. Si ustedes se dan cuenta en la tabla de contenido, en los trabajos de pregrado principalmente, uno es muy minucioso en cada uno de los elementos que aborda, ¿cierto? En la introducción, en el planteamiento del problema, en la justificación, en los objetivos, en el marco de referencias, en el diseño experimental, resultados y todo lo demás. Es muy específico porque los trabajos de grado, como informes científicos, se reconocen como documentos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante los construye en el marco de poder conocer o ahondar en una temática específica, ¿cierto? Ustedes pueden ver y dirán, bueno, eso que está planteando ahí Miguel Ángel lo habrá hecho muchas personas, una, dos, tres, 100 veces en Colombia o alrededor del mundo, pero digamos que a nivel de pregrado lo que se busca es que haya un aprendizaje, ¿cierto? Más de tipo formativo que científico. Entonces, por esa razón es que la construcción de trabajos de grado es tan específica. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo que aquí podemos encontrar y es decir qué es la raíz de una planta. Cualquier persona diría es tonto que esté diciendo eso allí en un trabajo, pero reconocemos que eso hace parte de un proceso formativo de un estudiante. ¿Listo? Ya si lo comparo, por ejemplo, a un trabajo de maestría o de doctorado, les pongo mi caso, pues ustedes pueden visualizar que el contenido es completamente diferente, ¿cierto? El trasfondo es diferente porque se parte ya de una visión diferente, en el otro de un proceso formativo, en este de un proceso científico, en el cual digo, bueno, ¿qué aporto al nuevo conocimiento en maestría o en doctorado? ¿Cierto? Entonces, la estructura es completamente diferente, pero en principio se configuran como informes de tipo científico. Bueno, pues esta era la información que quería compartir con ustedes en una visión muy genérica, porque nos podríamos demorar semanas explicando cada uno de ellos la importancia, cuál es nuestro rol como investigadores, cuál es nuestro rol como estudiantes. Eh, los semilleros de investigación, por supuesto, son un espacio que permite que nosotros nos formemos. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de pertenecer a un semillero de investigación desde que inicié primer semestre en la universidad y eso me dio la oportunidad de conocer espacios, personas, formas y sentir pasión por la investigación y por la academia. Entonces, me gusta compartir en estos espacios donde a veces desafortunadamente los estudiantes no se involucran tanto, pero que se pierden muchas oportunidades cuando dejamos perder estos espacios donde conocemos visiones diferentes, donde podemos hacer redes de apoyo, ¿cierto? Pero bueno, estos espacios nos permiten, además de compartir con estudiantes, vincularnos nosotros como docentes o investigadores.
Entonces, mi profe Nelson, muchísimas gracias por la invitación, a la ingeniera Adriana y a todos los demás que están presentes en este espacio. Mi profe Miguel, el agradecimiento es de parte nuestra. Gracias por la forma tan sencilla que nos hizo ver las diferentes opciones que tenemos como investigadores para dar a conocer los logros y resultados de esas investigaciones. Tengo una inquietud, mi profesor Miguel. Estos productos como los folletos, las cartillas, ¿deben segregativamente presentarse impresos o para el sistema de investigación también pueden tener la validez de ser digitales únicamente? Mi profe, en la actualidad la plataforma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está construida para validarlos tanto impresos como digitales, en cualquiera de las dos tipologías. Esa es una, no digo discusión, pero sí una inquietud que yo siempre he tenido con el sistema de investigación, porque normalmente lo que hay es formatos, o sea, a partir de la hoja de ruta que yo les mencionaba a ustedes, que es la del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, me dice, por ejemplo, el profe Nelson me dice, ve, yo siempre hago informes para la cátedra abierta Orlando Fassborda, que son los que yo le presento a la doctora Milena, un ejemplo, a nuestra líder. ¿Cierto? Yo hago un informe y eso valdría como informe técnico porque yo le dedico un tiempo, porque yo le pongo una introducción, porque yo digo qué está pasando allí. Normalmente esos informes deberían valerse dentro de la ruta de formación como científico, ¿cierto? Entonces el profe Nelson dice, bueno, SIGI tiene un formato y el formato debe decir cuál es el título del informe técnico. ¿Quién lo construyó? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo lo presenté? ¿En dónde lo presenté? Digital o impreso, ¿cierto? Si es una cartilla, tiene ISSN, o si es un libro ISBN, ¿cierto? Digital o impreso debería valer, pero normalmente lo que sucede es eso, que hay formatos para validar todos los tipos de informes. Informes que a veces uno dice, no creería que hacen parte de informes científicos, como el que le acabo de mencionar a su merced, es más, como el mismo reporte que yo presento en los cursos cuando soy director o codirector. ¿Mm? Entonces, a veces dejamos perder ese tipo de esfuerzos que hacemos en el marco de nuestras actividades como docentes o como líderes de estrategias, pero que también son válidos para nuestra formación como investigadores. Mi profe, y ya como para el cierre de su experiencia, ¿qué, digamos, ha observado cuando la persona, llámese estudiante, docente, hombre o mujer, se anima a escribir? ¿Qué cambios vive esta persona? Profe, yo siempre he tenido algo muy claro y es que eh, en el colegio, incluso a veces en la universidad le enseña a uno es a recitar, ¿cierto? Pero he comprendido que uno no aprende a escribir si no lee. Es algo, mejor dicho, que es fundamental. Y yo creo que cuando nosotros aprendemos a leer, una de las habilidades que nosotros tenemos o como investigadores, digo yo, considerándome investigador, es que la escritura, la observación y el análisis le transforman a uno la vida en términos de poder construir informes, como lo mencionaba hace un momento. Quizás si yo tengo una habilidad de escritura es el resultado de la disciplina de leer. Que días hablaba yo con una compañera profesora y le decía, a veces ya cuando pasan 2 días y no cojo algo para leer, me siento culpable. Eh, y eso debería convertirse en un hábito porque finalmente la escritura, sea docente o no, la tengo que hacer. ¿Mm? Siempre voy a tener que escribir informes, siempre voy a tener que escribir documentos, siempre voy a tener que escribir correos. Y realmente esa es una habilidad que muy pocos adquirimos, pero que es fundamental y muchas veces es un skill que no tienen todas las personas y que le permiten resaltar en ciertos escenarios académicos o laborales, incluso a veces personales.
Excelente, mi profe. Pues no hay más inquietudes. Nuevamente reitero nuestros agradecimientos por este momento tan agradable y valioso. Y aquí pues, manifiestan que ojalá se dé la oportunidad de poder generar alguna investigación entre las dos zonas, zona centro de Boyacá y Tao, para seguir fortaleciendo y aprendiendo de la gente que ha alcanzado Claro este que sí. magnífico nivel de formación y de experiencia. No siendo más mi profe, te agradezco mucho en nombre de tantos docentes y estudiantes. Yo tenía una pregunta, doctor Miguel. Claro que Em, sí, Inge. gracias. ¿Cuáles son los límites que se podrían permitir respecto al uso de inteligencias artificiales generativas en la redacción de estos informes? Pues teniendo en cuenta que ahorita todo es con inteligencia artificial, entonces, ¿hasta qué punto es viable acudir como a estas herramientas? Y profe, yo he discrepado mucho con este tema, en principio porque cuando la inteligencia artificial nació como una herramienta de la educación, fui muy resistente a poder adoptarla porque si a veces nosotros como docentes investigadores y docentes e investigadores caemos en el escenario de poder hacer un mal uso de la inteligencia artificial, pues en los estudiantes aún más, ¿cierto? Em, No sabría decirle, profe, yo normalmente no uso la inteligencia artificial para escribir informes técnicos, o sea, no la suelo usar, no la suelo usar para eso. De pronto sí para que me marque rutas o pautas la utilizo, pero para escribir textos no lo suelo usar. Eh, ¿Qué días estaba en una capacitación y me pareció pertinente el punto de vista que planteaban relacionada con el uso de la inteligencia artificial? Y era cómo yo la puedo utilizar, eh, uno, para poder marcar pautas. Por ejemplo, la profe Adriana va a escribir su artículo científico sobre tendencias de la educación en Colombia, ¿cierto? Yo puedo utilizarla para que la inteligencia artificial me diga cuáles son esas tendencias y de pronto desde el punto de vista que yo tengo, no se me vaya a quedar nada por fuera, pueda condensar toda esa información, ¿cierto? Pero ya si yo le digo, ayúdenme a escribir párrafos o ayúdenme a escribir secciones y luego yo de esas secciones pongo mi huellita allí haciendo cambios, eh, ya es un punto de vista muy personal, profe. Yo siento que ya hace parte de la ética de cada quien, de cada quien, ¿cierto? De cómo la uso, de cómo la convierto en herramienta para mi apoyo, pero yo no, digamos, profe, no sabría decirle qué porcentajes. Hay estándares, o sea, hay revistas que dicen no debe ser mayor al 15, no debe ser mayor al 20, no debe ser mayor al 30%, pero, pero ese es mi punto de vista, profe. O sea, yo tengo claro que en el escenario de construcción de informes no es mi aliada personal. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Sí, de todas maneras, pues teniendo presente que pues, la inteligencia artificial generativa es como un orientador, ¿no? O sea, pues hacía la pregunta también porque comparto de cierta manera como esa apreciación, pero pues desde la línea tecnológica de mi formación profesional y pues de la línea investigativa que manejo, pues tampoco puedo desconocer como las aplicaciones o la importancia o los grandes aportes que ha generado pues, la inteligencia artificial en esta área. Pero sí es importante lo que mencionas, que no es confiable como la redacción del informe o de un artículo, de un working paper, sino tener como la orientación respecto a una guía de cómo puedo escribir o qué puedo escribir respecto a un tema en particular. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias por compartirnos su sapiencia, su conocimiento. Pues como lo manifestaba el ingeniero Nelson, pues es bastante clara la forma como lo explicas, pues bastante sencilla, pero que nos deja muy clara como la información que nos estabas brindando. Pues obviamente desde la zona también como manifestaba el ingeniero Nelson y desde el semillero, pues invitarte que de pronto si era de ser posible, pues seguir como en trabajo en conjunto, que de pronto su orientación, su conocimiento, pues también nos sirva a nosotros para seguir aportando y seguir generando este tipo de procesos. Muchas gracias, doctor Miguel. Con todo gusto, ingeniera Adriana, y claro que sí, yo tengo una cercanía muy estrecha con SAO, quizás con
de todas las zonas, con la que más tengo, con el profe Nelson, con la ingeniera Andrea. Entonces sí, claro que sí, con todo gusto. Listo, mi profe Miguel. Nuevamente gracias a todos los asistentes. Después del día de hoy damos por terminado este encuentro. A todos una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.